paciente con neumonía radiológicamente. Los objetivos para este módulo 2 son identificar en placa de rayos X un proceso infeccioso, reconocer los patrones de enfermedad infecciosa, conocer los casos especiales que incluyan proceso infeccioso y finalmente establecer la sistemática para una correcta lectura. Antes de hablar propiamente del tema que es una neumonía vista radiológicamente, pues es importante recordar ciertos aspectos. Sabemos que las neumonías pueden definirse como un cuadro de consolidación pulmonar producida por un éxodo inflamatorio. Este generalmente puede ser causado, o en la mayoría de las ocasiones, por un agente infeccioso. Cuando este agente infeccioso empieza a inflamar el parénquima pulmonar, puede originarnos un cuadro de neumonía, y este cuadro de neumonía puede presentarse a nivel del espacio aéreo, a nivel lobar o a nivel segmentario. Algunas otras, como veremos más adelante, pueden producirnos una enfermedad intersticial, y otras causan alteraciones simultáneas en el espacio aéreo y en el intersticio. Como veremos más adelante, los microorganismos que causan neumonía en su mayoría se diseminan hasta los pulmones a través del árbol traqueobronquial mediante inhalación o aspiración. En algunos otros casos se pueden diseminar hasta el parénquima pulmonar a través del torrente sanguíneo, y en un número muy reducido de casos lo hace mediante extensión directa. Dado que hay diferentes tipos de microorganismos que pueden originar alteraciones similares en los estudios de imagen pulmonar, es difícil identificar con certeza el microorganismo causal basándonos solo en datos radiológicos. Sin embargo, hay ciertos microorganismos que nos pueden originar un patrón radiológico en común, y esto nos hace pensar que se trata de este agente infeccioso, pero en la gran mayoría son patrones que no tienen ninguna relación con el microorganismo. Sin embargo, al observarlos nos podemos percatar de entrada que el paciente está cursando con un cuadro de neumonía. Y ya con los estudios, si es que lo requiere, se puede determinar el microorganismo causante. En algunos otros casos se presentan patrones, pero estos patrones no tienen que ver con un proceso infeccioso, sino simplemente es otro tipo de padecimientos. Como sabemos, un proceso neumónico puede deberse en este caso por un proceso infeccioso. Dependiendo del tipo de paciente en el que nosotros estemos presentando este tipo de padecimiento, es el posible microorganismo el que pudiera estar afectando al paciente. Como observamos en la diapositiva y en la imagen, vemos el tipo de paciente al que pudiéramos tratar y el microorganismo del que se trata. Si estamos ante un paciente mayor a 65 años, los microorganismos más comunes: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Si estamos ante un paciente con EPOC o un paciente con tabaquismo crónico, igual puede ser Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Si estamos ante un paciente con un cuadro de aspiración y que en algún momento puede generar una neumonía por broncoaspiración, pues los microorganismos más comunes son anaerobios, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae. Entonces, dependiendo de la condición de ese paciente, puede ser el microorganismo que nos esté afectando y que nos esté condicionando esa neumonía. Es importante tal vez recordar esta tabla, porque en algún momento nos podrá servir cuando estemos observando radiológicamente un proceso neumónico y que tal vez a la mano no tengamos estudios más especiales como cultivos, hemocultivos, para determinar el tipo de agente infeccioso que lo está condicionando. A grosso modo, y antes de hablar de la neumonía radiológicamente, pues es importante saber cómo se tiene o la forma en cómo se debe de abordar a un paciente que se presenta en un servicio de urgencias con una potencial neumonía. Sabemos que al ingreso del paciente, pues los primeros pasos que debemos de seguir para poder identificar un proceso neumónico es saber si realmente ese paciente está cursando con una neumonía, si cumple con los criterios de ingreso o si realmente requiere de un tratamiento inicial. Estas tres preguntas nos van a servir para realizar una detección rápida
para valorar el pronóstico en base a las condiciones generales de ese paciente o inclusive a las comorbilidades asociadas, y también nos va a servir para iniciar un tratamiento de manera precoz. Recordamos que un proceso neumónico puede tener dos tipos de presentaciones, una presentación típica y una presentación atípica. La típica es cuando refiere fiebre, la aparición de fiebre, tos, expectoración purulenta, sensación de disnea o dolor torácico. Cuando ese paciente no presenta esta sintomatología clásica, pues estamos ante una neumonía quizá de presentación atípica, y tal vez la sintomatología que pudiera llegar a presentar, cefalea, afectación gastrointestinal, artralgias, deterioro del estado general. Entonces, independientemente si estamos ante una presentación típica o atípica, el proceso que hay que seguir una vez que se valora, que se interroga de manera dirigida a ese paciente, se realiza una exploración física, el siguiente paso es la toma de una radiografía de tórax, y esta nos va a permitir identificar si es que está cursando o no con un proceso neumónico. Para saber cómo identificar a un paciente con una neumonía, lo primero que hay que conocer son que ante un paciente con ese proceso infeccioso existen tres tipos de infiltrado que nosotros debemos de conocer para que en base a eso podamos identificar a este paciente. Los tres tipos de infiltrados ante una posible neumonía en un paciente son el tipo de infiltrado neumónico, el bronconeumónico y el difuso o intersticial. Para el caso de un tipo de infiltrado neumónico, pues este se debe a infiltrados inflamatorios que ocupan simplemente los alveolos. La expresión radiológica de este tipo de infiltrados son generalmente imágenes densas de condensación, generalmente homogéneas. Suelen tener una distribución lobar o segmentaria, como vemos en el esquema de la diapositiva en la porción inferior derecha. Suele tener, como ya lo mencionamos, esa distribución lobarosegmentaria. Los contornos de este infiltrado opacos suelen ser borrosos o algodonosos, o a menos de que tengan un límite anatómico como una cisura pulmonar, como ya hablamos de esto en el módulo pasado, en el cual el borde será recto y definido. En la actualidad este tipo de infiltrados suelen ser pequeños e incompletos, y es raro observar el aspecto clásico de opacidad completa de un lóbulo. Si estamos ante esta opacidad completa, pues estaremos hablando de un infiltrado neumónico lobar. La característica de este infiltrado es que va a presentar dos signos importantes. Va a presentar el signo de broncograma aéreo y el signo de la silueta. El broncograma aéreo se va a presentar cuando el aire del espacio alveolar que rodea un bronquio es reemplazado por un material con una densidad de partes blandas. Esto puede ser compuesto con un exudado inflamatorio, trasudado, sangre o células, y es entonces cuando el aire del bronquio al cual está rodeando se hará evidente como imágenes lineales radiolúcidas en el espesor de una opacidad, y esto es lo que denominamos el broncograma aéreo. El otro signo que puede presentarse es el signo de la silueta. En este signo de la silueta, las porciones visibles de diafragma, corazón y aorta son los que más contrastan con el aire del parénquima pulmonar. Entonces, cuando este aire del parénquima pulmonar es reemplazado con un material radiodenso, igual puede ser exudado inflamatorio, trasudado, sangre o células, los contornos de las estructuras, tal vez de los semidiafragmas, de las estructuras mediastínicas, se van a borrar, y esto es conocido como el signo de la silueta, que simplemente es ese tipo de exudado que puede estar en el parénquima pulmonar y que generalmente se sitúa a nivel paramediastínico, y entonces esto va a borrar las siluetas de las estructuras mediastínicas o de los semidiafragmas en donde se esté alojando. En esta diapositiva y en estas dos radiografías vemos o podemos valorar la presencia de ese broncograma aéreo. Es importante aquí y es importante conocer este patrón porque al momento de identificarlo estamos pensando que ese paciente seguramente esté cursando con un cuadro neumónico. En estas dos imágenes se hace esa diferencia de cuándo sí es un broncograma aéreo y cuándo no es un broncograma aéreo.
En la imagen de la izquierda vemos en una placa en esta radiografía que de entrada se observa una opacidad, que es una imagen más blanca. Esta opacidad se observa en el tercio superior del hemitórax derecho. Dentro de esta opacidad se va a observar y se observan algunas imágenes radiolúcidas. El término radiolúcido son las imágenes que se pueden presentar en una placa con una coloración más oscura o más negra, mientras que las radioopacidades son imágenes más blancas. Entonces, dentro de esta opacidad, en el hemitórax derecho, se observan imágenes radiolúcidas lineales que se empiezan a ramificar. Estas ramificaciones se pueden observar en donde se apuntan esas flechas. Estas corresponden propiamente a los bronquios, los cuales están presentes y están rodeados por ese material inflamado. En este caso estamos hablando a nivel parénquima pulmonar. Entonces, cuando observamos este tipo de patrón y este broncograma aéreo, entonces seguramente estamos ante un paciente con un cuadro neumónico, a diferencia de la imagen de la derecha. En la imagen de la derecha vemos igual, a nivel de hemitórax derecho vemos imágenes radiolúcidas, imágenes más blancas en forma de ramificaciones y lineales. Estas corresponden al parénquima pulmonar normal entre dos estructuras vasculares, y lo cual no corresponde a un broncograma aéreo. Como vemos la diferencia, del lado izquierdo vemos sí esas ramificaciones, pero son imágenes más negras. En el caso de la derecha vemos sí esas ramificaciones, pero son imágenes blancas. En una son estructuras vasculares que son prácticamente normal, y en la otra sí son esos bronquios, los cuales están rodeados por ese material inflamado. En esta otra radiografía vemos igual la presencia de una opacidad, que es una imagen más blanca a nivel del tercio superior del hemitórax derecho. Dentro de esta opacidad se observan imágenes radiolúcidas lineales en el interior, que simplemente corresponden a la presencia de aire en la luz bronquial, y ese bronquio está rodeado por material que puede ser exudado, trasudado, sangre o pus, y que esto es lo que nos está generando y lo que nos va a generar ese signo, que es el broncograma aéreo, que es producto de un proceso neumónico con un tipo de infiltrado neumónico. Sabemos, y es importante recordar, que la presencia de este broncograma aéreo nos asegura que la opacidad 100% es a nivel intratorácico, que es perteneciente al parénquima pulmonar y que no tiene nada que ver con las estructuras alrededor, que tal vez puedan ser estructuras mediastínicas o a nivel pleural, y que eso nos esté generando la presencia de esa opacidad. Para el caso del signo de la silueta, en esta radiografía vemos cómo es que se muestra este signo. En la placa se trata de un paciente en donde se toma una radiografía de tórax, y en la cual vamos a observar esta opacidad. Recordemos nuevamente que la opacidad o imágenes radiopacas son imágenes más blancas. Vemos esta opacidad a nivel basal, a nivel derecho, que va a borrar parcialmente el contorno del corazón, que es lo que comentábamos en las diapositivas pasadas. Cuando se presenta el signo de la silueta, puede ser a nivel de mediafragma, tal vez derecho, izquierdo, puede ser a nivel paramediastínico, y esto puede borrar el contorno normal de las estructuras mediastínicas. En este caso tenemos esta opacidad, está a nivel paramediastínico derecho, el cual ligeramente o discretamente va a borrar ese contorno de la silueta cardíaca que estamos, y cuando estamos identificando este patrón, igual estamos seguros de que este paciente propiamente está cursando con un cuadro neumónico. Estas opacidades del segmento medial del lóbulo medio característicamente borran el contorno cardíaco y respetan a su vez el contorno del hemidiafragma, ya sea derecho o izquierdo. En ocasiones, la presencia del signo de la silueta nos va a ayudar a nivel radiológico, y a nivel de esta valoración nos va a permitir, dependiendo de la zona que está borrando, ya sea hemidiafragmas o ya sea alguna estructura a nivel mediastínico, nos va a permitir localizar anatómicamente esta opacidad. Es decir,
que si las opacidades a nivel del lóbulo medio llegan a borrar o pueden borrar el contorno derecho del corazón. Caso contrario, con las opacidades de la língula van a llegar a borrar el contorno izquierdo del corazón. Las opacidades del segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo pueden borrar el contorno del arco aórtico, mientras que las opacidades de los segmentos basales de los lóbulos inferiores generalmente borran el contorno diafragmático. Entonces, otra forma también de valorar este tipo de infiltrado cuando presentamos el signo de la silueta es también determinar, si fuera posible, el sitio anatómico en donde se encuentra esta opacidad. En la imagen de la izquierda vemos nuevamente una placa de rayos X de tórax donde observamos una opacidad a nivel basal derecho que va a borrar el contorno cardíaco derecho. Entonces igual estamos ante un signo de la silueta, va a respetar el contorno diafragmático. Esta combinación de borramiento del contorno cardíaco pero respetando el contorno diafragmático es típica de las opacidades del lóbulo medio, que es lo que ya hemos mencionado, mientras que en la imagen de la derecha vemos esta placa con una opacidad en la base del hemitórax izquierdo, va a borrar el contorno cardíaco y eso nos genera el signo de la silueta. Y esto cuando genera, como ya le mencionamos, genera el borramiento de las estructuras mediastínicas izquierdas, hablando del corazón, pues seguramente estamos ante un proceso neumónico a nivel de la língula. El segundo tipo de infiltrado que vamos a tener o que potencialmente podemos tener en un paciente es el infiltrado bronconeumónico. En este tipo de infiltrados, estos se van a extender siguiendo el árbol bronquial. En los exámenes radiológicos podemos observarlo como múltiples condensaciones en forma de parches. El aspecto es heterogéneo, con bordes borrosos y con bordes algodonosos. Estos pueden afectar uno o ambos pulmones. Con el progreso de la enfermedad tienden a la confluencia, llegando a ser bastante extensos, pudiendo finalmente formar un gran bloque neumónico. Cuando estamos ante un tipo de infiltrado bronconeumónico, generalmente se debe a infecciones bacterianas. Son más frecuentes en los pacientes hospitalizados. Sin embargo, existen otro tipo de patologías que también nos pueden generar un tipo de infiltrado bronconeumónico. Ya tal vez sea un proceso por tuberculosis, micosis pulmonares, infección por neumocistosis, tromboembolia múltiple, neumonitis eosinofílica, que también al momento de la valoración radiológica nos pueden generar este tipo de infiltrado. En estas dos imágenes vemos este tipo de infiltrado, que es un infiltrado bronconeumónico. En la imagen de la izquierda se trata de un paciente con esta placa radiografía simple de una neumonía bacteriana, y en la cual podemos observar este tipo de infiltrado parenquimatoso en parches, que es lo que mencionábamos en la diapositiva pasada. Sucede lo mismo en la imagen de la derecha, que se trata igual de una neumonía en parches con ese infiltrado algodonoso de bordes a veces irregulares. Para este caso y para este paciente se trata de un proceso neumónico originado por Haemophilus influenza. Como mencionábamos también, cuando estamos hablando de un infiltrado bronconeumónico no hace énfasis en un proceso infeccioso. También pueden ser otro tipo de patologías que nos pueden generar este tipo de infiltrado. Para el caso de este paciente, en esta placa se observa este infiltrado de tipo algodonoso en ambos lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, en ambos hemitórax, con ese tipo de infiltrado. En este caso estamos ante un paciente con una neumonía eosinofílica, y es lo que hemos venido comentando, que a veces no siempre las infecciones bacterianas generan los infiltrados que podemos observar en las placas. Cuando estamos ante un paciente que se refiere con fiebre, con ataque al estado general, tos mucopurulenta, en accesos, disneica, emetizante, pues, y ante esta placa seguramente sí se trate de un proceso neumónico. Pero cuando no tenemos la asociación de una sintomatología clásica y estamos con este tipo de infiltrado, hay que descartar otras patologías.
Y finalmente el último infiltrado, que es el infiltrado difuso, y el cual lo podemos describir como infiltrados extensos que afectan generalmente a ambos pulmones o a gran parte de algún hemipulmón. Este tipo de infiltrados inflamatorios habitualmente afectan simultáneamente a los alveolos y al intersticio pulmonar en mayor o menor medida, dependiendo del microorganismo causante. Las estructuras básicas que componen el intersticio pulmonar son las paredes alveolares, los septos interlobulares, el espacio subpleural y el espacio peribronquial. En la radiografía, los infiltrados podemos observarlo como extensas áreas densas, más o menos homogéneas, de acuerdo con el mayor o menor compromiso alveolar. Si sabemos que la afectación es predominantemente intersticial, las imágenes mostrarán un pulmón bien ventilado, bien aireado, pero sucio, con infiltrados reticulares, como si fuera una red o un retículo, y además podemos presentar las líneas B de Kerley. Estos signos se pueden observar en el examen radiológico simple, como veremos más adelante. En el infiltrado difuso también podemos observar diversos patrones o la forma en cómo se va a manifestar este tipo de infiltrado. Podemos tal vez tener un infiltrado de tipo lineal, en la cual se observan estas opacidades lineales, las cuales se van a diferenciar de los vasos pulmonares por la forma y por la dirección. Generalmente cuadros en los cuales podemos observar un infiltrado difuso lineal es cuando presentan un patrón en alas de mariposa. Al igual que en el patrón bronconeumónico, no siempre las infecciones bacterianas nos van a generar el tipo de infiltrado, y lo mismo sucede en este infiltrado difuso, que otro tipo de patologías también nos pueden generar la presencia de un infiltrado difuso. Tal vez si estamos ante un paciente con un edema agudo de pulmón, con una linfangitis carcinomatosa, que pueden llegar a presentar un patrón infiltrado difuso de tipo lineal en formas de ala de mariposa. Otro tipo u otra forma de cómo se puede manifestar es en una forma nodular, en la cual se observan pequeñas opacidades redondeadas de márgenes bien definidos con una distribución uniforme, y generalmente esto es muy común en pacientes con una enfermedad granulomatosa, una tuberculosis miliar o inclusive metástasis hematógena. El tercer patrón que pudiera presentarse es un patrón en vidrio deslustrado, en el cual va a aumentar ese parchado en las zonas en donde se van a localizar las opacidades, y van a borrar los vasos y pudieran llegar a borrar los bronquios. No es muy común, y generalmente borran simplemente los vasos, pero a veces también llegan a afectar a los bronquios. Este tipo de patrón solo se puede identificar mediante una tomografía. Y el último o la última forma de expresión es una expresión destructiva, en la cual se van a observar espacios quísticos irregulares de predominio periférico, aparecen en los estadios finales de algunos procesos intersticiales. Esto, al igual que el patrón de vidrio deslustrado, se puede observar mediante una tomografía, y es muy común que se llegue a observar como un pulmón en panal de abejas. Este tipo de patrón es muy frecuente en los pacientes con fibrosis pulmonar. Entonces, al igual que el patrón bronconeumónico, también otro tipo de patologías para el caso del infiltrado difuso nos pueden generar la presencia de estas opacidades, y no es que estamos ante un paciente con una neumonía, sino que si tal vez la sintomatología, los antecedentes, el interrogatorio no coincide con un proceso infeccioso, hay que descartar otro tipo de patologías. En la imagen de la izquierda vemos una neumonía intersticial aguda, observamos el patrón reticular o en forma de red, la distribución de las ramificaciones en todas direcciones y distribuidas hacia la periferia. Y en la imagen de la derecha nuevamente vemos una radiografía posterior en un paciente inmunocomprometido con una neumonía, un proceso neumónico secundario a neumocistosis, en el cual podemos observar este patrón, como ya lo mencionamos, en vidrio esmerilado o en vidrio deslustrado, y que es
característico de un infiltrado difuso y que en este caso sí es condicionado por un microorganismo. En las siguientes imágenes vemos nuevamente el patrón de infiltrado difuso. En la imagen de la derecha vemos la afectación alveolar bilateral, periliar, mal definida, y esto se conoce como un patrón en alas de mariposa. Para el caso de este paciente se trata de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva. Y es lo que comentamos, no todos los infiltrados siempre son característicos de un proceso infeccioso. Para el caso de la imagen de la derecha vemos el pulmón con el patrón famoso del panal de abejas. Es un infiltrado alveolar difuso, las imágenes reticulonodulares propias de la enfermedad que caracterizan a los pacientes con fibrosis pulmonar y que también es muy frecuente encontrar este tipo de patrones y que no expresan un proceso infeccioso de tipo neumónico. Y finalmente, más allá de los patrones que ya hemos analizado, es importante también mencionar lo que se llama signo de la columna. Radiológicamente o radiográficamente, cuando se toma una placa de rayos X lateral, la columna dorsal y de manera normal se muestra con una coloración más oscura o más negra a medida que bajamos desde la cintura escapular hasta el diafragma. Cuando se llega a presentar un proceso neumónico a nivel del lóbulo, en la porción posterior del lóbulo inferior, se puede generar este signo de la columna, que simplemente es el cambio del aspecto de esa columna vertebral, que torna o adquiere una coloración más blanca o más opaca, y que esto nos puede identificar cuando ante una placa de rayos X posterior anterior no podemos observar o es difícil observar esa opacidad, y entonces siempre se tiene que tomar una placa de rayos X lateral, y en este caso, como vemos en la imagen y en la flecha donde se señala en la imagen, se observa la presencia de esa opacidad, y que para el caso de esta placa y de este paciente se trata de un proceso neumónico a nivel de la porción posterior del lóbulo inferior. Bien, ya que hablamos de los tipos de infiltrados, estos infiltrados nos van a generar patrones, y los patrones que nosotros vamos a identificar en una placa de rayos X son 4. Los primeros que vamos a analizar es el patrón lobar, el patrón de neumonía segmentaria y el patrón de neumonía intersticial. En el patrón de neumonía lobar, pues es típica de los pacientes que se presentan al servicio de urgencias con infección por Streptococcus pneumoniae. A pesar de la denominación, el cuadro clínico puede manifestarse antes de que la enfermedad afecte a un lóbulo pulmonar por completo, dado que los lóbulos pulmonares están delimitados por las fisuras interlobares, uno o más de los márgenes de la neumonía lobar pueden estar muy bien definidos, y fue lo que comentamos en las diapositivas pasadas. El tipo de infiltrado neumónico, que es cuando se presenta con un broncograma aéreo, con el signo de la silueta, cuando es extenso o cuando afecta completamente un lóbulo, se hace llamar neumonía lobar. Para el caso de la neumonía segmentaria, con ese infiltrado bronconeumónico, es típico de los pacientes con Staphylococcus aureus. Hay muchas bacterias gram negativas, por ejemplo pseudomonas, que pueden producir el mismo cuadro radiológico. Las bronconeumonías se extienden de forma centrífuga a través del árbol traqueobronquial y dan lugar a la aparición de estos focos pulmonares simultáneos, que es un infiltrado en parchado, y a menudo, como ya lo mencionamos, afectan a varios segmentos pulmonares al mismo tiempo. A diferencia de lo que ocurre con la neumonía lobar, las bronconeumonías segmentarias producen un exudado que llenan los bronquios, y es por esta razón que no se observan broncograma aéreo, pero sí pueden asociarse con procesos de atelectasia. Y finalmente el último patrón, que es el patrón de una neumonía intersticial. Los cuadros infecciosos que generalmente ocasionan este tipo de patrón son las neumonías virales, las neumonías causadas por Mycoplasma pneumoniae, neumocistosis en los pacientes inmunocomprometidos. Estos, igual como ya lo mencionamos en las diapositivas pasadas, tienden a afectar las paredes de las vías respiratorias, así
como los tabiques alveolares. Nos generan un patrón reticular en ambos pulmones y generalmente llegan a afectar a los alvéolos adyacentes. En las siguientes imágenes vamos a observar ese tipo de patrones. En la imagen de la izquierda vemos la presencia de una neumonía en el lóbulo superior izquierdo. En esta neumonía se observan varias estructuras negras ramificadas, lo cual nos van a generar ese broncograma aéreo. Recordamos que es la presencia de esa opacidad, y esa opacidad, que es una imagen más blanca, va a envolver a los bronquios que están llenos de aire y que nos van a formar esas imágenes radiolúcidas. La zona de afectación tiene una densidad homogénea, como ya lo estamos observando, y dado que esta enfermedad incluye el espacio aéreo, los márgenes externos están mal definidos y tienen un aspecto algodonoso. Para el caso de la imagen de la derecha, se trata de un paciente con neumonía neumocócica en el lóbulo superior derecho, en el cual podemos observar esa opacidad en dicho lóbulo. Está delimitado por las fisuras interlobares, lo cual podemos diferenciarlo, lo podemos observar por la presencia de esas líneas, la línea negra y la línea blanca continua. Cuando esta condensación o esta opacidad llega a delimitar o llega a contactar con, en este caso, con la aorta ascendente, que es como lo observamos con la flecha negra, el margen generalmente se borra por completo, y esto es por la presencia de líquido a nivel del parénquima pulmonar, producto de esa infección. En las siguientes imágenes del lado izquierdo observamos una placa rayos X de una bronconeumonía estafilocócica, en donde observamos este patrón, el patrón bronconeumónico, en donde se observan esas condensaciones en forma de parches distribuidos en ambos hemipulmones, en donde lo podemos visualizar por esas flechas blancas. Estos infiltrados tienden a ser algodonosos, mal definidos. No se llega a observar o nunca se observa el broncograma aéreo, y esto es porque la luz de los bronquios también está ocupado por exudado inflamatorio, a diferencia del patrón neumónico, en donde sí se observa esa opacidad, pero la luz de los bronquios está libre, y el producto del aire que se encuentra de esos bronquios nos va a generar esas imágenes radiolúcidas, y es lo que nos condiciona el patrón de broncograma aéreo. Del lado derecho vemos una neumonía por neumocistosis, en la cual vamos a observar el infiltrado de tipo intersticial, difuso, con un patrón básicamente reticular, y es también un patrón que debemos nosotros recordar al momento de estar valorando a ese paciente. Y los últimos dos patrones que podemos también observar en un paciente con neumonía es el patrón de neumonía redonda y el patrón de neumonía cavitada. Para el caso de neumonía redonda, algunas neumonías, principalmente las que afectan a los niños, pueden adoptar una forma esférica al momento de estar visualizando esa placa de rayos X. Estas neumonías redondas casi siempre tienen una localización posterior en los pulmones y se observa generalmente en los lóbulos inferiores. Dentro de los microorganismos más comunes que llegan a generar este tipo de patrón, tenemos Haemophilus influenza, Streptococcus o Neumococos. Y en muchas de las ocasiones este tipo de infiltrado, este tipo de patrón, se puede llegar a confundir con una masa tumoral. Entonces, si estamos ante un paciente tal vez escolar que se presenta con fiebre, con ataque al estado general, tos productiva, y que al momento de estar visualizando una placa podemos observar una imagen radiopaca de forma redonda, pues lo más seguro es que se trate de una neumonía, a diferencia que si nos refiere a una sintomatología que nos pudiera llegar a nosotros a pensar que estamos ante un proceso infeccioso, entonces sí hay que descartar un proceso de tipo oncológico. Y el último patrón, que es el de neumonía cavitada, los microorganismos que generalmente producen este tipo de patrón son aquellos
que están en relación con la tuberculosis, que es el Mycobacterium tuberculosis. Sabemos y a grosso modo que la tuberculosis puede ser primaria o por reactivación. La primaria va a afectar a los lóbulos superiores con una frecuencia ligeramente mayor que los inferiores. Puede asociarse a adenopatía ileal ipsilateral y también a la presencia de derrames pleurales de gran volumen. A diferencia de la tuberculosis por reactivación, que es cuando ya se hacen evidentes esas cavitaciones, estas pueden tener una pared fina, un margen interno liso y no presentan nivel aire líquido. Afectan casi siempre a los segmentos apical posterior de los lóbulos superiores o bien a los segmentos superiores de los lóbulos inferiores, y es entonces que cuando nosotros al momento de estar valorando esa placa observamos cavitaciones, lo primero que hay que descartar es un proceso de tuberculosis. Existen otro tipo de agentes que también nos lo pueden llegar a condicionar: la neumonía estafilocócica, la neumonía estreptocócica o neumonía por Klebsiella también en algún momento pueden llegar a generar cavitaciones en uno o en ambos pulmones. En estas imágenes podemos observar este tipo de patrón que ya mencionamos, el de neumonía redonda y el de neumonía por cavitación. En la imagen de la izquierda vemos en el campo medio del pulmón derecho una imagen radiopaca que va a adoptar una configuración redonda, que es lo que podemos marcar con las flechas blancas. Para este caso se trata de un paciente de 10 años que acude al servicio de urgencias por un cuadro de tos y fiebre, y entonces al momento de estar valorando esa placa y al observar esa imagen radiopaca en forma redonda, pues seguramente sí se trata de una neumonía. Los agentes infecciosos más comunes: hemófilos, estreptococos o neumococos. Para el caso de la imagen de la derecha observamos la neumonía por cavitación, en donde, y para este caso del paciente, se trata de un paciente inmunocomprometido con una tuberculosis por reactivación. Las imágenes blancas y las imágenes negras nos hacen la evidencia de esas cavitaciones. Recordemos que estas cavitaciones no van a estar llenas de aire o de líquido, pero cuando nosotros los observamos y cuando adoptan un patrón que es la localización a nivel de los lóbulos superiores, entonces estamos ante un paciente con tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario. Si mediante estudios, mediante otro tipo de estudios de gabinete se demuestra que es una tuberculosis, bueno, pues ya será otro diagnóstico que nosotros emitamos, pero mientras observamos estas cavitaciones y que se localizan a nivel de ese lóbulo superior, es tuberculosis hasta no demostrar lo contrario. Como se menciona en un principio, existen ciertos microorganismos que nos pueden generar tipos de patrones específicos y que cuando nosotros los observamos a nivel radiológico es el agente infeccioso que vamos a pensar. Como observamos en la diapositiva, observamos que si estamos ante un paciente con un patrón de una neumonía cavitada, lo primero que hay que pensar es Mycobacterium tuberculosis, y más si se localiza a nivel de los lóbulos superiores. Cuando se trata de una neumonía en el lóbulo superior con abombamiento de la cisura interlobar, seguramente el agente infeccioso se trata de Klebsiella pneumoniae. Cuando estamos ante una neumonía del espacio aéreo con derrame pleural, ya sea uni o bilateral, tal vez pensemos en estreptococos, estafilococos o tuberculosis. Cuando se hace evidente un nódulo difuso, histoplasma, coccidioides o incluso un nódulo pulmonar solitario, lo primero que hay que pensar es que no se trata de una infección por criptococos. Entonces, dependiendo del agente infeccioso, nos puede generar cierto patrón en específico, pero la gran mayoría, al momento de estar visualizando esa placa de rayos X, el patrón que nosotros estamos observando no tiene mucha relación con el agente infeccioso. Simplemente al momento de visualizar la placa de rayos X, la finalidad consiste en identificar si ese paciente realmente está cursando con un cuadro neumónico, y es una de las preguntas que se tiene que contestar al momento de estar valorando de forma inicial a ese paciente en el servicio de urgencias,
porque en base a eso son los estudios que se deben de solicitar y es tal vez el tratamiento en forma empírica que se le debe de iniciar, pensando que sí efectivamente estamos ante un cuadro neumónico. La forma en cómo podemos diagnosticarlo y es la forma más fácil y la que podemos tener acceso es la toma de una placa de rayos X. Entonces con esto nos va a permitir identificarlo y en base a eso iniciarle un tratamiento oportuno y efectivo. Una vez que ya se identificó ese patrón neumónico, que puede ser con la presencia de un broncograma aéreo, con la presencia del signo de la silueta, si estamos ante un patrón bronconeumónico o un infiltrado difuso y que en base a la clínica y en base a esa radiología estamos sospechando de un proceso neumónico, se debe de iniciar un tratamiento oportuno. El tratamiento depende de las condiciones del paciente, depende de la edad, de las comorbilidades asociadas. Puede hacerse uso de 1 o 2 fármacos de forma empírica, vemos si el paciente evoluciona de manera correcta, se continúa, generalmente puede ser por 7 días o inclusive 14 días, pero si ese paciente no mejora con el tratamiento, se tiene que tal vez optar por otro tipo de estudios hemocultivos generalmente para identificar el agente causal y en base a eso brindarle un tratamiento dirigido. Pasado el tratamiento, pues esperamos nosotros esa resolución del proceso neumónico. La resolución generalmente se presenta a las 2 semanas. No en todos los casos y en todos los pacientes radiológicamente se puede observar esta resolución. En muchas de las ocasiones la primera radiografía muestra si es neumonía. Pasado los 7 o 10 días se puede optar por tomar una segunda placa y en la gran mayoría se sigue observando ese patrón neumónico y simplemente no quiere decir que la neumonía esté activa, simplemente que radiológicamente tarda más en resolverse ese proceso neumónico. Aproximadamente y al cabo de 30 días, un mes, ese proceso neumónico se elimina por completo. Entonces lo ideal es que una vez iniciado el tratamiento, independientemente de los días, 7, 10 o 14 días, al cabo de un mes se tome nuevo control radiológico, se compare con la primera radiografía y seguramente esa resolución a nivel radiológico de ese proceso neumónico ya se haya delimitado y ya se haya eliminado. Entonces, dependiendo del agente causal, dependiendo de la edad y de las comorbilidades, se le brinda el tratamiento y la recomendación es que al cabo de esos 30 días se opte por un nuevo control radiológico para observar esa resolución. Entonces, para terminar con este módulo, sabemos que existen 3 tipos de infiltrados, que es importante conocerlos porque eso nos puede orientar ante un proceso neumónico. Sabemos que el infiltrado neumónico puede acompañarse o siempre se acompaña del broncograma aéreo y el signo de la silueta. Un infiltrado bronconeumónico puede afectar ambos pulmones y se llega a presentar con un infiltrado en parches de forma algodonosa, con bordes irregulares, no tiene broncograma aéreo, que esa es la característica entre un infiltrado neumónico y un infiltrado bronconeumónico, y finalmente el infiltrado intersticial, que es ese infiltrado difuso a nivel periliar que se extiende hacia la periferia, puede llegar a tener un patrón reticular y a veces puede presentar las líneas B de Kerley. Los patrones, dependiendo del infiltrado, puede condicionarnos un patrón de neumonía lobar, un patrón bronconeumónico, un patrón intersticial o incluso los últimos 12, que es el patrón cavitario y el patrón de una neumonía redonda, que es muy común en los pacientes pediátricos cuando se les asocia con un cuadro de fiebre, un cuadro de tos con expectoración, mucopurulenta, verdosa, y entonces al momento de visualizar esa placa podemos y llega a presentarse que se observan esa imagen radiopaca redonda y que es simplemente un proceso neumónico. La etiología nos va a brindar en muchas de las ocasiones un patrón en específico, pero en las otras el patrón no siempre está relacionado con el agente infeccioso. Y la resolución, como bien lo mencionamos,
Independientemente del tratamiento, 7, 10 o 14 días se recomienda que al cabo de un mes se tome nuevo control radiológico para valorar las condiciones de ese paciente radiológicamente, y seguramente ya estamos observando que ese proceso neumónico que desde un principio se observó ya se haya eliminado por completo. Bien, pues entonces con esto terminamos este módulo 2, que es la identificación de una neumonía por radiología. Continúa con el siguiente módulo.